Hacé como Petro y Cairo. Si de cortina se trata, elegí Cortifaz y modernizate. 0800 2678. Queso rallado artesano, recomendado por Sergio Puglia en todas sus comidas. El queso se llama artesano. Presenta Helpline, el botón que puede salvar vidas. Helpline, seguridad para el adulto mayor. Presenta Camposur, hamburguesas extras, parrilleras y light sin sal. De nuestra granja a su mesa. Presenta Malvin Alto, pinturería, ferretería, sanitaria, herramientas, electricidad, pinturas Belco, la esquina naranja de Hipólito Yrigoyen y Camino Carrasco. ¿Es necesario la construcción, el funcionamiento de un hospital penitenciario, como se ha planteado? Vamos a seguir conversando esto con nuestras panelistas. Antes, sepan que la industria uruguaya es el motor de la economía, así que hacé como nosotros, consumí industria uruguaya. Porque consumiendo productos uruguayos, generamos más fuentes de trabajo y fortalecemos nuestro país. Apostemos a lo nuestro, a lo uruguayo. Es un apoyo de pastas secas Marco Polo, pasta tipo casera, condimentos Hidalgo, productos de nobleza, fiambre y hamburguesas Camposur, de nuestra granja a su mesa. Cortifaz, líderes en cortinas, 0800 2678. Bueno, se habla del tema seguridad en la campaña, se habla en general porque es un tema muy preocupante para toda la gente. Todos los partidos hablan, el gobierno, la oposición, tienen distintas propuestas. Nadie habla de aumentar el presupuesto para cárceles con hospital o sin hospital, para atención de salud, para... todos dicen que tiene que haber talleres y trabajo y estudio, pero cuando se habla de destinar dinero para los presos, buena parte de la opinión pública se pone muy mal porque dice, bueno, delinquieron, que paguen lo que hicieron, en fin. Ahora, eso como marco general. Pero acá estamos hablando de una cosa muy específica. ¿Hay que construir? ¿Ustedes creen que hay que hacer un hospital penitenciario, Denise? No, nosotros dimos bastante esa discusión y consideramos que la construcción de un hospital penitenciario no solucionaría el problema. De nuevo, esto es un problema de gestión. Y muchas veces cuando hay estos comentarios, ¿se piensan que las cárceles no salen plata? Salen millones de dólares las cárceles todos los días para reproducir la violencia y la miseria. Claro, la violencia, gastamos millones de dólares en algo que no está funcionando bien. La violencia sale carísima. Sale carísima desde el punto de vista de salud, sale carísima desde el punto de vista de seguridad y nos sale carísimo a todos cuando todos estamos expuestos a muchas veces a la inseguridad en las calles. Ahora, en particular con el hospital penitenciario, muchas veces cuando se habla de megaproyectos como para, bueno, desviemos la discusión, no cambia el hoy y ni cambia el corto plazo. Hay una cuestión también que es que nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud ya tiene infraestructura suficiente, necesaria como para abordar esta población que, como bien sabemos, forma parte de la población, entra y sale, forma parte de los usuarios que también están del lado de afuera. Hoy el Estado lo tiene que atender adentro de la cárcel, el mes que viene lo atiende en las Mañana lo va a atender en un hospital sin tantos problemas. Y además también una clave está en fortalecer el primer nivel de atención. El primer nivel de atención es poder detectar los problemas a tiempo, poder generar algunas cuestiones básicas de prevención, que muchas veces ni siquiera tienen que ver con la salud, tienen que ver con la higiene, con la alimentación, con cuestiones muy, muy básicas que, de nuevo, cuando llegamos a tener un problema de salud, es que los costos aumentaron. ¿Hay que hacer un hospital penitenciario? Yo tengo, ahora estábamos hablando en el corte con las compañeras, tengo una mirada doble. Por un lado, creo que desde lo clínico, sin desmedro de lo práctico y del contacto con estas poblaciones, que de hecho he trabajado muchísimos años en policlínica, en APS, en atención en primera instancia, creo que es una población, si yo la veo desde lo clínico, que necesita un tratamiento especial y por ende equipos técnicos especializados con una formación y una sensibilización especializada para intervenir. Lo decís, Adriana, desde la perspectiva de la salud mental, desde la perspectiva de la salud mental, tanto desde lo que es el usuario, obviamente, que es lo primero que hay que tener en cuenta, como también del equipo técnico que esté trabajando con ellos. O sea, yo he trabajado muchos años en equipos interdisciplinarios y también se necesita un apoyo y un soporte para el equipo interdisciplinario. Lo que estábamos hablando recién con la compañera, que se sientan apoyados de alguna manera como equipo técnico para poder trabajar
trabajar con este tipo de poblaciones. Hubieron situaciones muy complicadas, por ejemplo, en el Vilar de Bo, cuando fue la derivación de quien ultimó al pelado el año pasado, no sé si bien lo recuerdan, que de hecho lo tratamos acá con ustedes en la mesa. Y bueno, son todas circunstancias que cuando aparecen este tipo de casos ponen muy nerviosa a la población que interviene con estas poblaciones. Yo creo que la verdadera protección de estas poblaciones está en una buena sensibilización y en un buen trabajo, y que el equipo técnico se sienta apoyado para trabajar con esta población, lo cual implica bioéticamente una administración de la infraestructura especializada y de un equipo que esté formado, especializado. Por la propia realidad de las personas que están privadas de libertad, tiene una atención médica específica, y hospital a mí, o y si me lo preguntan policlínica? desde la parte, por ejemplo, psicológica y psiquiátrica específicamente, con más razón todavía, sí lo creo. Desde la parte técnica específica esa, Porque sí. tienen cuadros clínicos que son o que tienen características específicas por las circunstancias. A ver, en el caso, por ejemplo, del que ultimó, diríamos, al pelado, el caso de Rondán, es un caso clarísimo de que había una estructura complicadísima desde el punto de vista del trastorno de personalidad y la psicopatía, que no era para ser tratada en, por ejemplo, diríamos, en una instalación biomédica como la de Vilar de Bo, con trato común como recibían otro tipo de, diríamos, usuarios. O sea, inclusive el equipo técnico no se sentía preparado. De hecho, no se sabía tampoco cómo recluir al sujeto, lo cual también iba en desmedro de la dignidad del sujeto. Entonces, digo, entramos como en una rueda que es como un círculo vicioso. Por otra parte, es verdad, y estoy de acuerdo y comparto, por el tema de, diríamos, obviamente, la dignidad, yo hago siempre hincapié en ese elemento porque para mí es fundamental, y los derechos humanos de este tipo de poblaciones y de usuarios. El hecho de que compartan en común con otros también, claramente, y que no se los segregue con una separación de una institución especializada, por ese lado quizás sería interesante que pudieran participar, diríamos, de los servicios que participamos todos los demás usuarios y no hacer algo tan especializado. Sin embargo, en algunos casos realmente se requiere de un tratamiento súper especializado para este tipo de cuadros. Desde lo clínico sanitario, yo creo. Claro. Colette, ¿cómo lo ves tú? Yo estoy totalmente en desacuerdo con un hospital penitenciario. Yo creo que hacer un hospital penitenciario en realidad reafirma la criminalización, es decir, criminalizamos también la salud, el derecho a la salud. También reafirma la discriminación, es decir, formamos guetos porque tenemos que separar a la sociedad para que unos no se contagien con otros. No, señores, tenemos que pensar que una sociedad la conformamos todos. Quienes estamos en situación de libertad, quienes están en situación de privación de libertad. Por lo tanto, para mí es otra forma de criminalización. Entonces, a mí me parece que nosotros no tenemos que desviar esta discusión en hospital penitenciario sí, hospital penitenciario no. Yo creo que tenemos que enfocar la discusión a garanticemos la salud de todas las ciudadanas y los ciudadanos del Uruguay, estén en la situación en la que estén. ¿Cómo la garantizamos? La garantizamos reforzando el primer nivel de atención, garantizamos con médicos referentes, garantizamos con prácticas saludables, con buenas situaciones. Es decir, Denis planteaba, bueno, la violencia también tiene su costo. Sí, claro, las cárceles también. Pero es que está buena la perspectiva. Pues si alguien piensa que estamos gastando mucho, que tenga presente que lo que estemos gastando, sea mucho o poco, no está funcionando. Probablemente si gastáramos más, obtendríamos mejores resultados, pero no en la cárcel solamente, afuera de la cárcel. También. Eso es lo que a veces en el debate público no surge, que es el vínculo entre la rapiña en la esquina o el copamiento y la manera como tratamos a la gente una vez que es capturada y recluida para que pague su culpa o su delito, ¿no? Sí, también hay una cuestión complicada a la hora de pensar la política. Hay 10.800 personas privadas de libertad. Hay algunos casos que han sido un hito a nivel de opinión pública, el caso del pelado Roldán, el caso del intento de fuga del patito feo de Linot. Sí, claro, generaron mucho revuelo, no representan a la población. Exacto. Y ahí hay una cuestión bien difícil. Muchas veces cuando damos esta discusión y traemos alguno de esos casos, invisibilizamos en realidad el común de la población, que son, a ver,
los que trabajamos en el día a día, trabajamos sí con personas que cometen delitos y delitos muy duros, pero no es que su forma de vida disienta mucho del resto de la población. No es que cuando tienen un problema de salud no lo atraviesan de la misma forma. No, todo lo que viven en el día a día son personas que no necesariamente son violentas todos los días. Entonces, sí, obviamente hay que proteger a los equipos de salud muchísimo. Hay que protegerlos. También hay que capacitarlos. Esto muchas veces cuando se habla de la construcción del hospital penitenciario. Sí, bueno, y los recursos humanos que van a estar ahí en la atención... ¿van a cambiar? No, hoy justo en el Centro de Formación Penitenciaria, que es donde se forman los operadores y antes se formaba también la policía que ingresa a la parte penitenciaria, los equipos de salud que ingresan no se forman en gestión penitenciaria, no se forman en el día a día. Entonces, hay una dificultad y ganan más dinero. Por trabajar dentro de la cárcel, claro, los equipos de salud ganan más dinero. Tenemos que enfocar a la parte del día a día, a la parte humana, a la parte de cómo hacemos para que la gente se capacite más, de alguna manera tenga mejores mecanismos de seguridad, porque mucho de lo que pasa en la cárcel tiene que ver con el mecanismo que hay alrededor. Si a mí me ponen un mecanismo muy duro y muy violento, yo tengo miedo, me siento más insegura y las personas tienen más capacidad de generar inseguridad sobre mí. Hay muchas formas de trabajar en el día a día y los que trabajamos todos los días con gran parte de la población, muchos que cometieron delitos muy violentos, no necesariamente vivimos con un miedo y tenemos que separarnos todo el tiempo. Entonces, ahí tiene mucho que ver con la capacitación y con la estructura de la reducción de riesgos que hay desde la institución. Tú utilizaste la palabra gestión varias veces, pero mejor gestión supone específicamente más dinero para una mejor atención de salud o para tantas otras cosas. No necesariamente. No siempre. No, para nada. Creo que una mejor gestión es repensar el sistema, es repensar, ver también, valorar qué le pasa a las personas que trabajan en el día a día, qué le pasa a las personas que están en estos roles, dónde están las necesidades. Sí, obviamente hay una necesidad económica muchas veces en las cárceles porque, bueno, también uno ve que la gestión de la salud dentro de la cárcel no se parece en nada a la gestión de la salud en la afuera. Claro. Ahora, tiene mucho más que ver con una cuestión de la gestión y de la política. ¿Cómo pensamos la política ahí? ¿Cómo pensamos la política para el grueso de la población? Yo creo que acá también tiene que ver dos cosas que no quiero dejar pasar. Una, en esto de la gestión, también tenemos que ver en cómo se redistribuye el dinero que existe. Vos decías hoy, bueno, más presupuesto, pero ¿para qué más presupuesto? Es decir, ¿dónde lo vamos a distribuir? Claro, ¿Cómo no sé si lo es vamos a necesario. distribuir? Lo que observo es que todos reclaman hacer cosas distintas con pero el sistema carcelario, distribuirlos, pero nadie dice, y además hay que poner más dinero. ¿De qué manera distribuir los recursos que tenés? Sí, y cómo cuidar ¿Cómo preparás al al personal? ¿Cómo cuidar a la población que cuida? Sí, hay también como una mirada de que, bueno, el personal de salud nos tenemos que cuidar. A ver, es como una mirada demasiado centrista desde la afuera. Denise hablaba, bueno, quienes trabajamos con las personas privadas de libertad, hemos tenido muchas charlas con las personas privadas de libertad de manera informal y las propias personas, vos te das cuenta toda esa emocionalidad y ganas de hacer cosas y de volver a la sociedad y de insertarse de diferente manera. Las propias personas privadas de libertad te lo dicen. Yo salgo, ¿quién me da un trabajo si vivo en el borro, si no me he visto como corresponde, si soy ex privado o ex privada de libertad? Entonces, ¿qué es lo que me queda? Entonces, también tenemos que pensar como en esas cosas. No es un tema de que la persona que cometió un delito violento sea violenta dentro de la cárcel. Es decir, nosotros charlamos con las personas en los pasillos, en los salones, en los diferentes ámbitos dentro de un centro penitenciario. Son personas que estamos conversando como nosotros estamos conversando ahora en este momento. Entonces, también hay que ver eso. Y en este tema específicamente, salud, yo veía los informes sobre Carol también. Sí. Y, a ver, que esté internada con un cáncer terminal, con un grillete, que le lastimaba. A ver, no estamos castigando como demasiado. No, está claro. Hay un sobrecastigo, ¿no? ¿Verdad? Eso claramente. parece clarísimo. Porque estamos hablando de dos casos extremos. Uno es el de Carol y otro es el de el paciente muchacho del módulo 8. Sí. Claro, un paciente que cardíaco. tuvo una cardiopatía. Parece que era bastante aguda, que estaba en una celda, ya nos imaginamos en qué condiciones, sin recibir ningún tipo de atención médica. Eso no tiene nada que ver con la condena, con el delito, con lo que la sociedad entiende que hay que hacer con él que cometió un delito. Tiene que ver
con una cuestión mínima de humanidad. Tanto Carlos como este joven tendrían que tener un tipo de atención diferente. Ahora, ¿qué pasa con los que no tienen un cuadro agudo, pero, por ejemplo, Colette, están padeciendo ¿qué pasa con los el que tienen VIH? Claro. Por ejemplo, es decir... Pero que tienen, a ver, reciben la medicación, se los diagnostica, se los sigue. Bueno, de una manera eso específica. es como muy difícil, porque a ver, partamos de la base de que el examen para VIH no es obligatorio en el Uruguay. Primera cosa. Y yo les comentaba fuera de cámara, en una reunión que tuvimos hace 2 años, con quien se presentaba allí como infectólogo del sistema carcelario, nos decía, bueno, en CONCAR, con 300, en aquel momento eran 3.400 y algo de internos que hay 63 casos de VIH. No. ¿Por qué no? Y es imposible. Que es muy poco. Es demasiado poco, es nada. Es decir, a ver... pará. Entonces, por lo que tú decís, estaba subdiagnosticado, con lo cual los riesgos de que haya contagios sin que se pueda prever, por lo menos, eran altísimos. Y el tema de la prevención también, además, ¿no? El tema de trabajar con las personas en cuanto a la prevención, el tema de... todos sabemos que en el sistema carcelario se dan relaciones sexuales, eso todos lo sabemos, nos lo cuentan los propios internos. Es decir, bueno, a ver, ¿qué pasa con la prevención? ¿Qué pasa? Había personas que tenían VIH y que no podían ser trasladadas al centro de salud dentro del sistema, dentro del CONCAR, porque no había personal para trasladarlos. Entonces, ¿qué pasa con esa medicación? La medicación no llegaba adecuadamente. Entonces, es esto que hablamos, cómo repartimos los recursos que hay. Hay poco personal. Se habla de que, bueno, que si el personal tiene que trasladar a un interno, a una interna, a un centro hospitalario, bueno, se queda sin trasladarlo, personal. a veces tiene que haber personal de custodia también, cuando son varios días de internación, 2 policías por cada... Sí, ahí creo que hay un ejemplo como muy claro para ver por qué hablamos de gestión y por qué hablamos del aumento de costos que significa mantener las cosas como están. En Uruguay hay 554 mujeres privadas de libertad. En Uruguay, el Papá Nicolau o el PAP es obligatorio para todas las mujeres, una vez al año, y además las mujeres privadas de libertad no tienen el PAP. Claro. Entonces, ¿Por qué? ¿por qué? Para hacer un PAP hoy en día hay que generar, en el caso, por ejemplo, de la unidad 5, que es donde están 300, o sea, más de la mitad de las mujeres, es la unidad más grande dentro de Montevideo de mujeres, hay que generar un traslado a un centro de salud. El traslado se realiza con 2 efectivos policiales, 2 custodias, con grilletes, con esposas, con todo lo que significa ingresar a un hospital en esa situación. Claro. El traslado en la ambulancia también tiene un costo para un estudio que en realidad se calcula que sale unos 15 pesos hacer un Papá Nicolau en territorio. Entonces, ¿no nos saldría mucho más barato tener un recurso especializado que ni siquiera tiene que ser un ginecólogo? Puede ser un médico de familia, por ejemplo, que pueda hacer ese análisis clínico. Es simplemente, lleva minutos, pero mucho más bajo. Es la actitud de la población sanitaria que trabaja con este tipo de población. O sea, sensibilizar a la población técnica que trabaja con este tipo de población para que se acerque más y pueda cuidar más a esta población. O sea, a mí me parece que eso es clave, porque podemos hablar de muchos temas, pero si la población técnica que trabaja con estas poblaciones no está sensibilizada y no quiere, por voluntad propia, acercarse a trabajar con esta población, con este tipo de población, estamos limitados siempre. O sea, yo tenía un profesor de la facultad que siempre decía, con las personas que están en condiciones de situación de reclusión y con las personas que tienen padecimientos psiquiátricos, hay mucha resistencia. Nadie quiere trabajar con estas poblaciones, lamentablemente. Esperemos que esto empiece a disminuir, pero creo que también tiene que ver con un tema de poder empezar a cuidar a los que cuidan y sensibilizar más a estas poblaciones para que trabajen de una manera más, diríamos, específica con este tipo de personas. Adriana, gracias. Por favor, gracias a Colette. ustedes. Y gracias, Denis, también por acompañarnos. Gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa. Antes sepan que hay que prestar atención a la recomendación del chef número 1 de Uruguay, Sergio Puglia. Queso rallado artesano, recomendado por Sergio Puglia en todas sus comidas. El queso se llama artesano.